Entonces este es el 5. Vamos a hacer el 5,4. Que es un ejercicio de superposición de cargas. Y que dice lo siguiente. Tenemos dos cargas de 0,8 microcoulombios positivas que están situadas a una distancia entre sí. ¿De cuánto? De 5 metros. Nos piden que nos fijemos en dos puntos A y B que están situados a una distancia de la línea que unen ambas cargas. ¿De cuánto? Es un triángulo equilátero, por lo tanto. Vale, es un triángulo equilátero. Más sencillo. ¿Seguro? ¿Sí? ¿El apartado B también? Bueno, No, creo que lo voy a hacer. yo creo que faltaba el B. Vale, voy a comentar pues el apartado que tenía la duda. Creo que en el primer apartado debía calcular el campo eléctrico creado aquí. Simplemente comento, el campo eléctrico sería, vamos a llamar 1 y 2, entonces en este punto tendrías un campo eléctrico en este sentido, otro campo eléctrico en este otro sentido, vamos a llamarle, este es el que crea la carga 1, por lo tanto este es el campo eléctrico 1, y este es el que crea la carga 2, campo eléctrico 2. Y lo que hacemos es descomponer en el sistema de ejes. Aquí no me han salido iguales porque no dibujo muy bien, pero está claro que si esta carga y esta carga tienen el mismo valor y es un triángulo equilátero, esto es D y esto es D, E1 y E2 en módulo tienen que ser iguales. Para poder hallar el campo total, ya sabéis que voy a tener que sumar E1 más E2. Y lo que vamos a hacer es descomponer. Este es el A, lo estoy comentando por arriba, aunque no haga los cuentos. Entonces, proyectaríamos aquí, aquí y aquí. Y obtendríamos. Esta sería la componente X del campo 2. Y tendríamos también, en otro sentido, la componente X del campo 1. Y ambas se compensarían. Es decir, en el eje X no habría campo por la simetría del problema. Y por otra parte, tendríamos la componente Y del campo 2 que coincidiría con la componente Y del campo 1. Serían idénticas. Entonces, claro, solamente va a quedar una componente en el sentido. La del campo total sería 2 veces la componente Y del campo 1 o del campo 2, me da igual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Con la distancia y la fórmula sustituiríamos y nos quedaría pues lo que fuese, que no me acuerdo cuál era. Esto es lo que yo creo que ya habíamos resuelto, puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Sabéis acabarlo? Lo hago, venga. Si estáis dando, lo hago. Vamos a fijarnos en el módulo. ¿Cómo sería E1 en módulo? Que sería K por la carga 1 partido por la distancia al cuadrado. En este caso sería K, ¿cuánto vale? ¿Tenéis el valor por ahí? ¿No, chico? Esa de la no sub 0, que es la de... Eso. 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional por 0,8 microcoulombios. No os olvidéis. Ese es uno de los errores más típicos. Uy, que se me va. Es el poner, el olvidarse, pero lo voy a poner aquí abajo para que salga mejor, de que ese es microcoulombios. ¿Cuánto me habéis dicho todavía? ¿K? No sé si la mando, ¿no? ¿Y la distancia? ¿Son 5 metros? Sí. Si hacemos esta cuenta, un momentito que cogemos la calculadora. Sería 9 por 0,8
Eso es 0,268 por 10 elevado a 3, es decir, 288. La dividido entre... Sí, creo que sí. ¿En qué unidades? Son newtons partido por coulomb. Que no era nuestro colombio De la arriba es microcoulombios, hemos puesto 10 elevado a menos 6. Luego, ¿cuánto valdría? Ahora ya lo podemos escribir. Podemos borrar. Aquí. Entonces sería el campo total. El módulo sería 2 veces por la componente y del vector 1. El vector 1 vale 268, pero tiene que ser la componente y. ¿Cómo hay esta componente y? Pues proyectando. ¿Cuánto vale este ángulo? Ese ángulo tiene que ser igual que este. Como es un triángulo equilátero, bueno, es decir, vale, 60 lo de arriba y este yo he cogido el vale, sí, le había cogido el de arriba, que sería el complementario, que son 30. Si coges el de abajo son 60, igual da, uno que otro. Yo voy a coger el de abajo. Entonces sería por el coseno de 60 grados. ¿Lo veis? ¿Y cuánto vale el coseno de 60? ¿Os acordáis? Ese sería. Esto es 499 newtons partido por coulomb. Eso sería... Ahí va, lo estoy haciendo mal. ¿Cuál estoy calculando? ¿X1 o XI1? Es la I. Con lo cual no es el coseno. Es el seno. O sea, con la I es el... Claro, es que estaba mirando la flecha azul porque está más brillante y también se me van los ojos hacia los colores brillantes y las formas de colores, no sé por qué. Y entonces, es esta la que tengo que buscar. Esta se va con esta. ¿Lo veis? Es la componente 1 del vector. Es decir, cualquiera de estas dos. Por lo tanto, ¿Cómo te has que son 60? ¿os he perdido? Yo no lo he cogido. ¿Eh? A ver, repito la jugada y respondo también a lo que hicimos. Yo tengo aquí esto, ¿no? Hemos proyectado. Entonces, ¿cuál es la que me interesa? Esta. Me interesa esta. Vale. Esto yo sé que forma un triángulo. Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero se caracteriza por tener los tres lados iguales. Eso significa que los tres ángulos también valen lo mismo. Y valen 60 grados. 60 grados, 60 grados. Los tres iguales. ¿Hasta ahí lo vemos? Bueno, si este ángulo es alfa y vale 60 grados, este ángulo que dibujo aquí, que fijáis es el mismo ángulo. Es el mismo ángulo trasladado. Luego este es el ángulo de 60 grados. Pero te dan el valor del Te dicen que es equilátero. ángulo. No, pero lo dices tú. Con el razonamiento que acabo de hacer. Sí, hay, a veces, claro, hay que tener cuidado. Eso os tenéis que acordar. Esto de aquí. Bueno, a lo que iba. Ese es el triángulo, pero al revés, ¿no? Arriba. Entonces, la pregunta es, si esto es alfa, y esto es x1, y esto es y1, me tengo que acordar que el seno de alfa, ¿recordáis? Que es el cateto opuesto de i1 partido por la hipotenusa. Esto de aquí. ¿Y esto cuánto vale? E1. Luego esto es el seno de alfa. Luego, ¿cómo calculo el seno? ¿Cómo proyecto E1? Multiplicando el valor total por el seno de alfa. Es lo que he hecho aquí. ¿Vale? Entonces, el seno de 60
raíz de 3 partido por 2. Ah, entonces antes lo había puesto mal. No, pero lo habías hecho bien, has decidido a 499. Sí, sí. Lo que me había equivocado es que había dicho que el coseno de 60 es raíz de 3 partido por 2. No es verdad. Pues no, puedes ir a hacer- Espera, a ver, ¿por qué me ha salido mal en la calculadora? Un segundo. A ver, entonces, es que creo que lo tenía en radianes y no, fijaos. El seno de 30 es 0,5. El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Eso es raíz de 3 partido por 2. Antes lo había puesto mal. Bueno, entonces sale 499. ¿Cómo lo escribiríamos al final? Lo escribiríamos así. Pondríamos el campo total como vector es hacia arriba, ¿no? 499 en newtons partido por Colombia. ¿Cómo hacemos para que esto sea también un vector? ¿Qué le pondréis aquí? La J. La J. Ahora sí que está. Este sería un ejercicio sencillito del campo creado en un punto. Y ahora vamos a hacer el segundo apartado, que es el que ha motivado la duda. Que es interesante. Espera un momentito. ¿Estáis bien? Examen de matemáticas, problemas de física, oficina de historia. ¿Qué más puede salir malo? Va a llover esta tarde. O Antonio, la última vez que no, lo que ¿Era el mismo? no sé si queda el mismo, pero ahora no, igual no, porque no daba el mismo. No. Bueno, igual es que no. No, es otro patrón. No sé cómo El otro patrón es el que voy a hacer ahora. Así que tiene que salir lo mismo. Contrólalo. ¿Vale? ¿Borro? Sí. Bueno, una de las dificultades que encuentran los alumnos de este curso en este tipo de problemas es que confunden lo que sería el cálculo del campo con el cálculo del potencial. Entonces, volvemos al mismo paisaje. Villa de la Marmota, de Falle, por cierto. Todo igual. 5 metros, 0,8. A, B. Y ahora me dicen que una tercera carga, que la vamos a pintar B. ¿De qué color la pintamos? Rosa. Que es negativa. La movemos desde el punto A al punto B, ¿nos dice? Desde el punto A al punto B, ¿puede ser? Creo que sí. Y me piden cuál es el trabajo. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero lo más práctico es utilizar la fórmula del trabajo sobre una carga eléctrica, que es la carga que muevo, por supuesto, por la diferencia de potencial entre los puntos. En este caso sería la carga por... Vamos a calcularlo. ¿Cuánto vale el potencial en A? El potencial en A... Sí. Sí. La diferencia de voltaje, sí. El voltaje, el potencial que creamos en A, es el resultado de calcular. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. El potencial que crea la carga 1 en A, más el potencial que crea la carga 2 en A. En este caso son escalares. Ya no son vectores, ahora los ángulos me van a dar igual. ¿Cuándo sabemos si es escalar o es vector? Pues porque el potencial siempre es un escalar, un número, y el campo eléctrico es un vector, porque tiene módulo que tiene dirección y sentido, por la definición.
función de lo que es cada una de esas cosas. La forma de escribir el campo eléctrico escalarmente son los voltajes, los potenciales. La fórmula de escribir el campo eléctrico vectorialmente es E, el campo eléctrico, vector intensidad del campo eléctrico. Entonces, para el trabajo, elegimos esta descripción escalar. ¿Ya? Bueno, vamos a calcular cuánto vale el potencial que crea en A esta carga. Entonces, si os fijáis, eso es la constante K por la carga 1, que es la que está creando este potencial, partido por la distancia. ¿No tenemos en cuenta una distancia como antes? A ver, fuerza eléctrica, campo eléctrico, energía potencial y potencial. ¿Se acuerdan de este cuadrado? Recordatorio rápido. ¿Cuánto da la fuerza? Lo debería poner más grande, ¿verdad? Si no, no me va a poner. La fuerza es K, Q1, Q2, suponiendo cargas puntuales, partido por R cuadrado en la dirección que tienen las cargas. Es un vector. De aquí hacia allá son vectoriales. Vectores. Y de aquí hacia allá son escalares. Si cojo la fuerza y la normalizo por la carga, es decir, la divido por una de las cargas, obtengo el campo, intensidad del campo eléctrico, que es K por Q, partido por R cuadrado y por I. ¿Hasta ahí lo tenemos? Vale. Ahora, si pasamos a la descripción escalar, en ese caso, voy a borrar por aquí, luego lo vuelvo a escribir. Tendríamos el potencial, que es K por Q partido por R, y tenemos la energía potencial, que es K, Q1, Q2 partido por R. ¿Lo tenemos? ¿Es la diferencia? Sí. Tendría que ser. Es lo mismo, solo que los escalares solo se considera la distancia y los vectores se considera la distancia por lado, ¿no? Y luego se puede pasar entre unos y otros derivando. Pero eso no lo vemos. Sí, Sí. sí. Que O sea, la energía potencial, si yo describo la energía potencial con respecto a la distancia, suponiendo que tenemos dos cargas eléctricas, por ejemplo, dos cargas eléctricas positivas, la energía potencial sería positiva. Fijaos que como desde el punto de vista matemático tendríamos que cuando tiende a infinito, cuando R es muy grande, la energía potencial tiende a 0. Hay una asíntota. Y cuando el radio, la R, vale 0, la energía potencial tiende a hacerse infinito. Luego, esto es una curva así. ¿Lo tenemos? Estoy haciendo un repaso de todo esto para que os quede claro. En el caso gravitatorio, si os acordáis, era la misma curva, pero como era atractivo, era por debajo. Era así. Pues en esa gráfica. Que coincide con la curva de la energía potencial cuando tengo una carga positiva y otra negativa. O una carga negativa y otra positiva, cambia. Pero si son dos positivas, sería la de arriba. Muy bien. Ahora me fijo. que juntaría igual si fuera vector y luego vector, entonces la hecho de ahí. Sí, bueno, sería la dirección que viésemos. No, Pues, no la hice. a veces se pone vector unitario para decir es un vector. Vale. Me imagino un punto. Este punto que está aquí. Ese punto está situado a una cierta distancia de la carga. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actuaría sobre ese punto? Cuando ponga una carga, por supuesto. Yo tengo aquí una carga, me explico. Voy a precisar más. Yo tengo aquí una carga eléctrica positiva, y a una cierta distancia pongo otra carga positiva. Que va a tender, esas dos cargas, ¿qué fuerzas van a sentir entre sí?
repelentes, ¿verdad? Vamos a imaginar que esta está fija. Y esta es la carga testigo. Esta la dejo fija y yo cojo esta carga y la dejo, ¡piu! Va a salir disparada. Sale disparada porque hay una fuerza de tipo eléctrico que la acelera en ese sentido. Vale. ¿Cómo se puede calcular la fuerza? Muy sencillo. Si yo derivo la energía potencial con respecto a R, ¿veis? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es la derivada de una función del tipo 1 partido por X? Menos 1 entre X al cuadrado. Es decir, si yo derivo esto, esto me quedaría menos K Q1 Q2 partido por R cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Lo veis? Pero por otra parte, si yo cojo una función y calculo la derivada en un punto, lo que estoy calculando es la pendiente. La pendiente de esta recta. Juntándolo todo. La fuerza es la derivada de la energía potencial con un vector, con una dirección. Y lo que me está diciendo es lo inclinado que está esta curva. Si esta curva sube muy repentinamente, así, hacia arriba, así, va a tener unas pendientes muy altas y va a tener unas fuerzas muy grandes, porque la pendiente es la fuerza. Sin embargo, si la curva es muy suave, la derivada va a tener una pendiente muy plana y la fuerza va a ser muy pequeña. Dicho de otro modo, si yo pongo la partícula cargada positiva muy cerca de la otra, va a tener una fuerza repulsiva muy intensa. Sin embargo, si esta la pongo aquí, es allí, también se van a repeler, pero va a ser muy débil, porque la pendiente es baja. ¿Lo pilláis? Por eso la relación de aquí a aquí es derivar. Si yo derivo la energía potencial, obtengo la fuerza. Y lo mismo, si yo derivo el potencial, obtengo el campo. Hecho este repaso, estas son las 4 magnitudes que hay que saber distinguir y hay que saber relacionar. Fuerza eléctrica, que es la de Coulomb, que es una de las tarjetas que tenéis que conocer, que cae mucho en los exámenes, en los míos, incluso. Pero bueno, luego puede no caer. Energía potencial, y es otra de las tarjetas. Energía potencial no, campo eléctrico, perdón. Energía potencial y voltaje, como dice Miguel Ángel, potencial. Tú me puedes preguntar en el examen, relacioname, por ejemplo, la fuerza y la energía potencial. Sí, podría ser una pregunta. O puede ser solamente potencial eléctrico, punto. Trabajo de una carga al moverse de un punto a otro. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es que eso, en verdad, o sea, sí que entiendo la relación, pero yo no sabía poner que en el examen que la derivada de la energía potencial es la fuerza. Hombre, pues sería muy sencillo. Tendrías que decir, esto que he contado, tendrías que decir, la energía potencial entre dos cargas eléctricas se define por esto. Primer paso. Segundo, si tú representas la energía potencial en función de la distancia, te sale esta gráfica. Para un punto concreto de R, la derivada es la recta tangente. Y la pendiente coincide con la fuerza. O sea, en realidad es una pregunta cortita. Luego tendrás que decir que la derivada de la energía potencial es eso, por lo que acabas de decir ya está. Acabo de decir eso. Vale, vale. Claro que sí. Los campos eléctricos tienen energía cinética. Sí. Y esa va a ser la pregunta siguiente que os voy a contar de teoría, cuando acabemos este repaso, sí. Que se llama fuerza de Lodin. O sea, está relacionado con una cosa que se llama fuerza de Lodin. A ver, ¿cómo vamos? Si lo preguntaras con el voltaje y el campo gravitatorio, ¿cómo sería? Sería exactamente igual. Lo único que en lugar de tener cargas, tendrías masas. Salió lo mismo, pero con la palabra masa. Y en lugar de tener la constante K, que es la constante eléctrica, tendrías la constante G. Y estamos hablando de tipo de campo. ¿Me has dicho para el campo gravitatorio? Eléctrico. Ah, entendí No, yo. te estoy hablando del voltaje del campo Para el eléctrico. campo eléctrico sería tal como lo tenemos aquí. ¿Cuál es la pregunta? A ver,
tú me lo has explicado para la energía potencial y la fuerza. Sí, Y yo te energía pregunto- potencial y la Y fuerza. yo te pregunto la de abajo. Ah, vale, que no te había entendido. Entonces, efectivamente, el escribirlo de esa manera es para conseguir que en vuestras mentes, iba a decir infantiles, no, juveniles, en vuestras mentes juveniles surja espontáneamente, si esto funciona aquí, aquí tiene que pasar lo mismo. Eso es. Si tú te dibujas el potencial, tienes una curva similar, ¿veis ahí? Y la derivada del potencial es el campo, es decir, la derivada parcial de V con respecto a R es menos, por un vector adecuado, es menos el campo eléctrico. Fijaos que esto lo que está diciendo es que cuando el potencial cambia mucho, porque la derivada es lo que mide el cambio de potencial, cuando hay mucha pendiente en las curvas de potencial, el campo es muy intenso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando el potencial cambia mucho, cuando esto es muy grande, es lo mismo que decir que el campo es muy intenso. Luego veremos dentro de un poco que a la hora de crear campos eléctricos hasta ahora, pues hemos ido a lo fácil, ¿no? Pongo una carga eléctrica, aquí, otra carga eléctrica aquí y miren este punto. En realidad estos son un buen modo de torturar a los alumnos de bachillerato poniendo problemas que son fáciles de imaginar, pero en la práctica, como podéis vosotros fácilmente ver, tú no tienes una carga eléctrica o un electrón y lo colocas en un punto, al menos no es algo tan sencillo. ¿Cómo se crean los campos eléctricos en realidad? Eso lo vamos a estudiar en las siguientes clases. Y hay una manera que consiste en utilizar un condensador, lo que se llama un condensador de láminas planas. Si tú coges una lámina de material conductor y la cargas con cargas eléctricas y pones otra lámina y la cargas con cargas eléctricas de signo contrario y en medio pones un aislante o no, o dejas aire, si os acordáis, las líneas del campo eléctrico, cuando poníamos cargas así, ¿cómo iban? Iban de las positivas a las negativas, ¿os acordáis cómo era el dibujo? Vale, pues cuando lo que tenemos son dos láminas planas cargadas eléctricamente, esto se puede hacer con una diferencia potencial, el campo eléctrico es así. Y además tiene una característica, como las láminas son planas, el campo eléctrico es muy homogéneo. ¿Vale? Esto sería el campo eléctrico E, que se mediría en neutros partido por Coulomb. ¿Y qué va a pasar si yo aquí pongo una partícula cargada? Positiva. ¿Qué va a pasar? Pues que sobre esta partícula, como hay un campo hacia allá, va a aparecer una fuerza eléctrica que la va a empujar hacia allá. Y yo aquí pongo una carga, esta carga se va a mover espontáneamente. Y aquí haces un agujerito, y aquí haces otro agujerito, aquí, para poder inyectar la carga, y aquí para que se haga disparada. Pues tienes algo así como un cañón de electrones. Tú lo metes por un lado, le metes una diferencia de potencial, ¡yu! Y sale por el otro. Esto está inventado hace mucho. Lo que pasa es que ahora ya casi, vosotros sois demasiado jóvenes. ¿Vosotros habéis llegado a ver los televisores estos de tubo? Los que tenían culo, antes de las pantallas planas. Bueno, pues en un televisor de tubo lo que se hace es eso, acelerar un electrón, justamente. También se utilizan en medicina, aceleradores de electrones para el tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Eh? Que todo se utiliza en medicina. Es que una de las áreas de más desarrollo futuro en medicina es todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ciencia, la tecnología, la física. Por eso yo, es un pensamiento mío, pero yo creo que cada vez los médicos van a necesitar saber un poquito más de física, que ya saben, y sobre todo van a necesitar ser capaces de trabajar con otros profesionales para poder ponerse de acuerdo en estas cosas, porque la medicina cada vez está más tecnificada. Bueno, dicho esto, volvamos al problema de... Sí, venga.
Bueno, pero no está mal repasar esto, ¿eh? Antonio, Déjame que lo haga. ¿ves la relación que de almacenamiento de procesos son intercalculosios? Sí, es condensadores. Vale, luego volvemos a eso. Es que eso nos lo hemos saltado. A ver. Potencial en A. Potencial creado por la carga 1 en A más el potencial creado por la carga 2 en A. Entonces, ahora sí que os acordáis. ¿Cuánto valía el potencial? K por Q1 partido por la distancia. ¿Y cuánto vale el potencial 2A? K por Q2 partido por la distancia. Aquí tenemos una suerte inmensa, que es que la carga 1 es igual a la carga 2 y que en este caso, al ser equilátero, las distancias son iguales, con lo cual en realidad es 2 veces lo mismo. Puedo poner 2 por K1, por ejemplo, partido por D. 2K. Me estaba dejando acá. Entonces esto es 2. ¿Por cuánto valía acá? 9 por 10 elevado por la carga 1, que era 0,8 por 10 elevado a menos 6, era microcoulombios, creo, partido por 5 metros. Entonces, si hacemos esta cuenta, yo os recomiendo que hagáis primero 9 por 0,8 dividido por 5 por 2. ¿Cuánto sale? 2,88 por 10 elevado a 3. O si queréis, pues un número bastante redondo, 2880. Y las unidades, voltios, es un voltaje. Este es el voltaje en A. ¿Y el voltaje en B? ¿La razón está por dos y de dos? Ah, no, vale, ahí está. Ese es el de allá, el lado. El voltaje en B, también veo que las distancias son iguales, va a ser parecido, ¿no? Voltaje en B es el voltaje de la carga 1 en B más el voltaje de la carga 2 en B, que es K o 1 partido. ¿Cuánto vale la distancia aquí ahora? De medios, más K por Q2 de medios. Esto es 2K Q1 de medios, ¿verdad? Y ese de medios, ese 2 como que nos molesta un poco. Lo subimos arriba. De algo que divide al denominador, sube multiplicando el numerador. Sería 4K 1 partido por 3. Y si os fijáis, es el doble que antes. Justo el doble. Con lo cual, va a ser 2 por 8, 16, me llevo 1, 2 por 8, 16, 17, me llevo 1, 2 por 4, 5.760 voltios. Pero si la distancia es la distancia, lo que hace es doble. Y ahora ya operamos. El trabajo para ir de A a B es Q por la diferencia de potencial que es el trabajo en A total, el trabajo en B total. ¿Cuánto vale la carga? La carga testigo, la que estoy poniendo aquí. Menos 1. Bueno, menos 1 microcoulombios. Ah, vale. Menos 6. Eso es. Y ahora, ¿cuánto vale el trabajo en A? 2.880. ¿Cuánto vale el trabajo en B? 5.660. Como uno es el doble que otro, ya sé lo que va a salir. Va a salir 1 por 10 elevado a menos 6 por menos 2.880, ¿verdad? Entonces, ¿qué es igual a uno menos? ¿Cuánto menos? No, este menos me lo he inventado. Al final ya suma. Sí, la carga es menos 100. Ah, sí. Es negativo. Y entonces es verdad. Entonces será menos con menos más, ¿verdad? Me queda positivo. Me queda 2.880 por 10 elevado a menos 6. 2,88 por 10 elevado a menos 3. Exacto.
julios. Y el signo, aquí, el signo tiene mucho interés. ¿Por qué sale positivo? A ver, pensemos que si pone una carga negativa. Cuando el signo del trabajo sale positivo, significa que estoy haciendo un trabajo a favor del campo. Es decir, que si yo dejase esto evolucionar por sí mismo, la carga se movería en este sentido, ¿verdad? Si yo dejo la carga suelta, y aquí tengo una positiva y otra positiva, tendría hasta aquí. Si tú cuando eres pequeña o pequeña te dejan aquí, y aquí ponen a tu papá, y aquí ponen a tu mamá, ¿qué vas a hacer? ¡Opa! Irías así en brazos, irías así. Ahora, si tú cuando eres pequeña ponen aquí al médico vestido de blanco con un pedazo de jeringuilla así, y aquí a su enfermero, ¿qué haría el niño pequeño? Chillando y llorando, ¿no? A favor del campo, trabajo positivo. Si aquí me hubiera salido, imagínate que hubiéramos puesto una carga positiva, la tendencia positiva, 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 hubiera sido tirarse, y entonces, estos han venido a las chicas, ¿no? Sí. Que han pasado un montón de chicos por ahí. Bueno, es igual. Positivo, a favor del campo. Negativo, en contra del campo. ¿Os acordaréis? Importante, ese es el criterio. Cuando el trabajo sale positivo, es que la carga la estamos desplazando en el mismo sentido, en la misma dirección, en la que ella se movería por sí misma. Mientras que en caso de que salga negativo, tengo que hacer un trabajo en contra del campo. Tengo que ir en contra de lo que espontáneamente haría la carga. ¿Y el apartado C qué dice? Hacemos suelta la carga Q3 describe el tipo de movimiento que realiza. Claro. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Pero vamos a repetirlo. Pero ahora vamos a hacer con más detalle. Sí, eso, con cálculo. No hace falta hacer cálculos para esto. Pero demostrarlo de alguna manera, no puedes escribir. Lo puedes razonar. Vamos a ver, aquí tienes la carga negativa, positiva, positiva. Yo de momento lo que he visto es que va a aparecer una fuerza, como la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a ser así. Pero Antonio, si te lo razonamos, no se lo pones. Sí, O siempre. sea, a mí no me lo pusiste. ¿Ves? ¿Me lo pusiste? ¿Es correcto? Sí, pero no te puse a resultar. Es verdad, te lo razonamos. A ver, me explico. En este tercer apartado, el cálculo detallado, matemático, bueno, es un poquito más complicado, pero sí que se puede razonar geométricamente. Y es lo que vamos a intentar hacer. Pero con números no se puede razonar, ¿no? Sí, sí que se puede. Sí que se puede. Sí, se puede hacer la ecuación del movimiento, pero esto es una cosa que yo les pedía a los alumnos de primero de... a mis otros alumnos. Que lo borras. Sí. En campo gravitatorio. Bueno, luego os lo explico. Primero os voy a decir qué es lo que sale y luego os cuento. A ver, ¿por qué sale la fuerza hacia abajo? Vamos a ver. Este tira hacia aquí y este tira hacia aquí, ¿verdad? Si ahora proyecto esta con esta sería, lo que estoy pintando son fuerzas, ¿eh? Son fuerzas porque aquí estoy poniendo una carga testigo. Cuando yo no tengo carga, entonces tengo que calcular el campo, pero cuando tengo dos cargas que se atraen, entonces lo que tengo es la fuerza, porque es Q por Q. Estas fuerzas se van en este sentido. ¿Y aquí qué pasa? Que hay una fuerza que es el doble de los componentes. ¿Sí? Pero claro, si esto lo dejo suelto, y estas dos están fijas, y esa tiene una fuerza de atracción, ¿qué va a hacer? Se va a mover. Hacemos una foto intermedia aquí. ¿Cómo sería la atracción? De nuevo sería así. ¿Lo veis? Todo igual. Las componentes laterales se anulan, pero la fuerza neta hacia abajo es mayor o menor. Mayor. Un poco menor. Aquí es así de larga, aquí es así de corta. ¿Es mayor o menor? Menor. Pero no habré más corta porque está más lejos. Está más cerca, perdón. Pero está más cerca, pero la proyección es más pequeña. Vamos a llevarlo al extremo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo son las fuerzas aquí? Esta es negativa, esta es positiva, se siente atraída. Esta es positiva, esta es negativa, se siente atraída. Pero ambas cargas son iguales.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay fuerzas. Luego, aquí tiene una fuerza muy grande y aquí se queda sin fuerza. ¿Eso significa que se va a quedar ahí? ¿Os acordáis de, ¿Os acordáis de esto? Aquí, cuando estamos aquí, cuando yo estaba el muelle a tope, ¿cómo era la fuerza? Muy grande, porque estaba el muelle totalmente estirado. Esto pasa aquí. Pero cuando se va acercando al punto central, cuando llega al punto de equilibrio, la fuerza va de cero. Pero el muelle se queda ahí parado, ¿o qué pasa? No, que como lleva velocidad sigue. Pues esto pasaría lo mismo. Pero hay velocidad. Sí, sí. Esto lo va acelerando, lo va acelerando. Aquí va toda pastilla, pero no tiene fuerza. Es como un muelle. ¿Y ahora qué pasa? Pronósticos. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Quién se anima a decirlo? Va a llegar aquí y ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que... Que ya no tengo atracción y se vaya. No. Se volverá, ¿no? Porque habrá mucha... La velocidad sigue, pero se va frenando, porque las cargas cuando se sobrepasa la línea de unión, te están diciendo, no, no te vayas, no te vayas, espera. Se quedaría aquí todo el repente. Se pararía. Y una vez que se queda quieto, luego ¿qué hace? Ay, la cabeza. Esto sería el análogo a un oscilador armónico, pero con cargas eléctricas, pero con una salvedad. Para que sea exactamente como un muelle, digamos que la oscilación tiene que ser pequeña. Si no, no se puede escribir como un muelle. Esto sería un poco más algo de razonar. Sería un movimiento oscilatorio, pero no sería armónico. Bien. O sea, en el punto de las descargas, en el medio, allá. El muelle está así, en medio. X igual a 0. La fuerza vale 0, la aceleración vale 0, la velocidad es máxima. ¿Os acordáis? O sea, el equivalente a este punto es este. Y entonces, lo que os decía, y si en lugar de tener cargas tengo un planeta aquí y otro planeta aquí, y pongo una luna aquí, ¿qué pasaría? Sí, sería divertido. Bueno, en el caso de las cargas, simplemente un comentario. Esto es una simplificación enorme. No puede pasar esto. ¿Por qué? Porque las cargas aceleradas emiten energía. Entonces esto se pararía. No pasa. Se acaba parando. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué tendríais que contar? Tendríais que ir a hacer el dibujo aquí, aquí y aquí. Y decir que la componente del eje Y, la fuerza en el eje Y, cada vez sería más pequeña, hasta ser cero aquí. Sí. O sea, habría que hacer como 3 fotos. Entonces, hacer el dibujo de las 3 posiciones. Y decir, aquí la fuerza es esta, aquí la fuerza es esta, y aquí la fuerza es 0, hacia abajo. Con lo cual, la carga rebasaría este punto, pero luego tendería a volver. Entonces haría un movimiento oscilatorio. A ver, espera, un momentico, que lo pare.